Los investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren se enfrentarán a un nuevo caso, en donde un hombre en 1980, acusado de un terrible asesinato, asegura haber sido poseído por un demonio. Hermosos, más del 80% de las personas que nos ven aún no están suscritas. Suscríbete para que esta hermosa familia siga creciendo más y más. En el canal ya tenemos el resumen del Conjuro 1 y 2 y también puedes encontrar toda la saga del expediente Warren e Insidious para que al finalizar este video corras y los veas. No siendo más, trae tus crispetas, siéntate cómodo y comencemos. ¡Claro que sí! Al iniciar la película vemos a los Warren, quienes fueron convocados para documentar el exorcismo de un niño de 8 años llamado David, que por cierto, este es un niño muy dulce. Al anochecer, este es llevado a la cama, pero en la madrugada es despertado por algo que toca la puerta e irrumpe en su habitación, atormentándolo y finalmente tomando posesión de él. Su familia y los Warren, al escuchar los gritos de este, suben para ayudarlo, pero este, totalmente poseído, apuñala a su papá. En ese momento, este es llevado a la sala y comienzan a realizar el exorcismo, pero poco a poco vemos cómo todo se va saliendo de control y por segundos notamos cómo Lorraine comienza a tener visiones. Y bueno amigos, por más de que todos se esfuerzan en ayudar al niño, la situación cada vez empeora. Este se suelta y ataca a Ed. Ahora voy a detenerte el corazón. Arnie, quien era el novio de la hermana de David, al ver la situación desesperado, le pide al demonio que entrara en él. Y pues claro que sí, este acepta. Pero ninguno de los que estaban en la casa se dan cuenta de esta situación a excepción de Ed. Pero este ya se encontraba muy mal y no logró advertirle a los demás. Y bueno amigos, Ed es llevado al hospital y su pronóstico no era muy favorable. Por otro lado, Arnie le propone a su novia salir del pueblo, ya que su hermano se encontraba muchísimo mejor. Y esta le dice que lo pensaría. Aparentemente todo se encontraba normal, como si no hubiera pasado nada, y en horas de la tarde la familia comienza a realizar un asado y Arnie entra a la casa para buscar la carne, pero aquí comienzan a suceder situaciones muy extrañas. Finalmente, este es atacado por el demonio. En el hospital se encontraba Lorraine junto a Ed, y bueno, aquí llega el padre Gordon, quien persuade a Lorraine para que vaya a descansar a su casa. Y bueno, aquí comenzamos a conocer un poco más la historia de cómo se conocieron los Warren cuando tenían 17 años. Y bueno, volviendo rápidamente con Arnie, este se encontraba en su trabajo y estaba intentando encender una motosierra para cortar un árbol, pero esta no funcionaba. De repente podemos observar cómo el demonio lo estaba observando y misteriosamente la motosierra se enciende y cae. Afortunadamente nadie salió herido. Y bueno, este vuelve a casa y un hombre quien trabajaba con su novia le pide el favor que le ayude a arreglar algo y de paso se tomaran algo. Finalmente este accede. Ed despierta y le pide a Lorraine que llame a la familia para advertirles que el demonio ahora tenía a Arnie. Y efectivamente amigos, vemos a Arnie que comienza a tener visiones de las cuales lo llevan a asesinar a aquel chico completamente poseído. Finalmente, este sale de la casa completamente lleno de sangre y en el camino se encuentra con la policía. Creo que lastimé a alguien. Y bueno amigos, tiempo después, estando Arnie en la cárcel, le llevan y le hacen una prueba con diferentes objetos religiosos para saber si realmente este estaba poseído, pero no encontraron ninguna reacción, lo cual es algo que los deja completamente descolocados a todos. Y bueno amigos, dada la complejidad de la situación, los Warren desean ayudarlo, convencen a su abogada mostrándole casos anteriores como el de Annabelle. Y así es amigos, el día de la audiencia, esta declara a Arnie inocente por posesión demoníaca. Y bueno amigos, al finalizar, la abogada les cuenta que querían darle a Arnie la pena de muerte.
y desde ese momento la vida de ese dependía de lo que los Warren lograran demostrar, lo cual complicaba aún más la situación. Y bueno amigos, estos preocupados comienzan a revisar las grabaciones desde el inicio y aquí nos damos cuenta que 5 meses atrás la familia se muda a esta casa. David entra y en una habitación hay una cama con colchón de agua y como haría cualquier niño, este comienza a jugar y se acuesta. Pero aquí este comienza a sentir cosas extrañas, lo cuales lo alertan y cuando está a punto de bajarse, una mano sale y lo sujeta. Y desde ese momento, David comenzó a ver a esa entidad. Así que rápidamente, los Warren van y visitan la habitación en donde estaba aquella cama y notan que la madera tenía un daño, el cual la familia creía que fue a causa del agua. Pero Ed le dice que ese daño no lo ocasionó el agua, así que estos deciden bajar para verificar qué era lo que estaba pasando y efectivamente Lorraine encuentra el tótem de una bruja, los cuales son utilizados por satanistas en sus rituales. Por lo tal, David fue maldecido y la noche del exorcismo, esta maldición pasó de Arnie a David. Y bueno, estos comienzan a enviar fotografías a todas las jefaturas de policía para ver si alguno había visto por lo menos algo parecido. Al mismo tiempo que los Warren se reúnen con un ex sacerdote, el cual anteriormente había expuesto a una secta llamada los discípulos del carnero, y quizás él podía tener respuestas. Y efectivamente, al mostrarle la imagen, este dice que este era un tótem, la cual era una pieza impregnada de maldad. Y al estos tener tantas preguntas, este los lleva a un sótano. Pero algo curioso que pasa aquí, amigos, es que cuando estos se dirigían a aquel lugar, Lorraine comenzó a sentir una sensación supremamente extraña y no quería entrar en aquel lugar. Y bueno, esta finalmente accede. Y aquí podemos ver que el padre tenía toda una colección de libros y objetos satánicos. Y este les dice que quizás en ese lugar puedan encontrar la respuesta que andaban buscando, ya que este había trabajado más de 9 años para lograr entender todo este mundo y vio demasiadas cosas de las cuales jamás se atrevería a mencionar. Y también les comentó que muchas de esas sectas cometían actos abominables a cambio de poder. Y aquí este les hace una advertencia diciéndoles que un líder satanista no era un adversario que se pudiera subestimar. Y Lorraine le contesta que ellos conocen los riesgos. Y aquí este les pregunta si salvar a este joven valía todo lo que ellos tenían, ya que ese podía ser el precio. Salta la escena y vemos que la satanista comienza a hacer el ritual y obviamente Arnie comienza a ser atormentado en la cárcel. Finalmente entra la policía y lo detienen. A la mañana siguiente, los Warren reciben un arreglo de flores muy bonitos. Drew los llama y les dice que encontró a un policía quien había visto un tótem similar y quería hablar con ellos. Y efectivamente, amigos, estos asisten y el detective les cuenta el caso de Jessica y Katie, mejores amigas de la escuela, quienes estaban desaparecidas hace 4 meses. Tiempo después, la policía encontró el cuerpo de Katie, quien había sido apuñalado 22 veces, pero algo curioso es que no encontraron el de Jessica. Estos registraron su casa y aquí encontraron un tótem. A este punto, la policía también buscaba respuestas al igual que los Warren. O sea, amigos, no había nada. Y dada esta situación, Lorraine le propone al detective que se ayudaran mutuamente. Los Warren le ayudaban a buscar a Jessica y el detective les brindaría el expediente, o sea, información, ya que Lorraine podía ver cosas que los policías no. Y el detective, un poco escéptico, toma 3 cuchillos, el real y 2 falsos, y le pide
que le diga cuál de esas armas era la homicida. Y lógicamente Ed se enoja, pero al final Lorraine señala el correcto. Volviendo con Arnie, este recibe visita en la cárcel. Y aquí lo podemos ver mucho más desgastado, decaído. Obviamente su novia le pregunta que si se encontraba bien. Y para no preocuparle, le dice que todo estaba bien. Pero David, quien ya había pasado por esa misma situación, lo comprende totalmente. Y bueno, amigos, estos emprenden el camino hacia el bosque. Y al llegar, Lorraine comienza a tener visiones de lo que pasó aquella noche, recreando cómo Jessica, poseída, asesinó a su amiga. Y esta, llevada por la desesperación, saltó a un precipicio. Y al estar allí, Lorraine despierta, pero algo la jala. Afortunadamente, Ed logra salvarla. Y al final, amigos, efectivamente encuentran el cuerpo de la chica en el agua. Al anochecer, el padre que se encontraba en el pabellón le entrega a Arnie una botella que contenía agua bendita. Grave error. Los Warren estaban muy inquietos por la situación y Lorraine recuerda que durante el exorcismo de David tuvo una visión, por la cual creía que en ese momento tuvo una conexión con el responsable de la maldición. Por tal razón, toma la decisión de ir a la funeraria para tratar de tener nuevamente ese vínculo. Mientras tanto, Arnie comienza a ser atormentado por el demonio, así que hace un círculo con el agua bendita y comienza a rezar. Los Warren entran a la funeraria y encuentran el cuerpo de Jessica, y efectivamente Lorraine logra ver a la satanista, la cual estaba atormentando a Arnie, y esta trataba de completar la maldición. Pero Lorraine, desesperada, le ordenó que parara ya, logrando así salvarlo. Pero lo que no contaban los Warren es que la conexión es bilateral, así que la satanista le pregunta cómo ella lograba hacer esto, y Lorraine le contesta que Dios la había revelado ante ella, y la satanista le responde que su Dios la había condenado. Y por medio de aquel vínculo, uno de los cuerpos que se encontraban en esta funeraria se levanta y trata de atacar a Lorraine, pero afortunadamente Ed logra romper el vínculo a tiempo. Y bueno, amigos, después de esta travesía, los Warren vuelven a casa y Drew les muestra información que encontró en aquel libro, el cual se encontraba en varios idiomas, y básicamente la maldición se rompe al destruir el altar donde se creó. Y aquí Lorraine da información muy importante, puesto que Ed le pregunta qué había visto en aquella visión. Entonces Lorraine le responde que en esta hacía mucho frío, vio agua que goteaba del techo y escuchó a un tren que se escuchaba pero amortiguado, como si se encontrara en una cueva. Y bueno, amigos, por toda la tensión que se estaba viviendo, Ed comienza a sentirse mal y se desmaya. A lo acuestan para que descansara y horas más tarde se levanta buscando a su esposa. Y aquí, encuentra la puerta abierta. Finalmente, aparece la satanista quien observaba el libro y le dice que ya se encontraban muy cerca. Lo amenaza y desaparece. Ed comienza a escuchar unos sonidos detrás de él, apareciendo aquel hombre muerto quien lo ataca. Ed comienza a rezar apartándolo, y cuando está a punto de apuñalarlo, aparece Drew quien lo detiene, puesto que realmente iba a atacar era a su esposa. Y aquí se da cuenta que todo fue una visión provocada por la satanista. Estos desesperadamente comienzan a buscar por toda la casa el tótem, encontrándolo en un jarrón de flores, lo cual quería decir que esa satanista también los había maldecido. Llegando así a la mañana, estos comienzan a buscar alternativas, así que se dividen. Lorraine irá con el padre para tratar de traducir lo que faltaba del libro. Debbie irá con su novio y el otro padre para ayudarlo, puesto que los satanistas tenían mucha más fuerza durante la noche, para tratar de que no pase nada, mientras Ed y Drew leen los expedientes y tratan de localizar la ubicación de aquella bruja. Y efectivamente, amigos, estos se dan cuenta cuál era el lugar, por lo cual Ed sale rápidamente en busca de su esposa.
Lorraine llega con el padre y este le traduce lo que dice el libro, lo cual habla sobre la maldición, la cual necesita 3 víctimas para completarse, los cuales son el niño, el amante y el hombre de Dios, lo cual sería la encarnación de la obra de Dios, pureza, amor y fe. Así que Lorraine se da cuenta que el siguiente era su esposo, así que bajan al sótano y aquí comienzan las revelaciones, amigos, porque nos damos cuenta que la satanista era hija del sacerdote, el cual la había criado en secreto. Y como hemos dicho anteriormente, este trabajaba con todo lo relacionado con el ocultismo. Así que la niña creció fascinada con todo este mundo, lo cual molestó muchísimo a Lorraine, porque él supo la verdad desde el primer momento y no lo comentó. Y bueno, amigos, aquel pueblo estaba repleto de túneles y de niña a esta le gustaba recorrerlos, por lo cual el altar se encontraba en ese lugar puesto que ya los conocía. En ese momento la satanista llega a la casa, por lo cual el padre le muestra a Lorraine el camino, quedando él solo en la habitación junto a su hija, quien finalmente lo asesina. Lorraine comienza a recorrer los túneles encontrando finalmente el altar. Esta intenta derribarlo, pero este era muy pesado. Finalmente llega la satanista. Ed también llega al lugar. Lorraine comienza a correr y encuentra a otra persona idéntica a ella en el camino, lo cual la obliga a regresar encontrándose nuevamente con la satanista, quien la ataca, pero Lorraine la golpea, logrando escapar. Ed entra a los túneles y aquí se encuentra con la doble de Lorraine, quien realmente es la satanista, y de cierto modo lo posee para que atacara a Lorraine. La satanista va al altar para terminar la maldición. Por otro lado, el padre comienza a rezar, pero todo comienza a salirse de control. En simultáneo, Ed comienza a atacar a Lorraine y esta comienza a recordarle su historia de amor. Arnie se suelta de la cama y está a punto de suicidarse, pero su novia lo detiene. Lorraine queda totalmente acorralada junto al altar y después de segundos muy tensos, afortunadamente, él logra recordar, despertando y de una forma muy pero muy épica, amigos, destruye el altar, rompiendo así la maldición. Segundos después aparece la satanista, quien tenía la intención de atacarlos, pero como se había roto la maldición, el demonio aparece y la asesina, puesto que este tenía que llevarse a un alma. Por otro lado, Arnie se salva y Ed comienza a tener un ataque, pues este, al salir rápidamente, olvida tomar su medicina, pero Lorraine en su collar llevaba una pastilla. Un acto sumamente hermoso, amigos. Después, los Warren vuelven a casa y en la habitación de objetos malditos dejan el recipiente en donde la satanista hacía los rituales. Por otro lado, llega el día del juicio de Arnie, quien es tremendamente acompañados, ya que este caso se hizo muy famoso. Y después de todo, el 24 de noviembre de 1981, Arnie fue acusado del delito de homicidio culposo y pagó una condena de 5 años. Arnie y Debbie finalmente se casaron cuando él aún estaba en prisión y hasta la fecha aún siguen juntos. Al finalizar, él le da una sorpresa a Lorraine, llevándola donde se dieron su primer beso, llegando así al final, amigos, de esa película. Y bueno, familia, gracias por acompañarnos por toda esta saga, la cual nos llenaba de muchísima ilusión traerla al canal y compartirla con todos ustedes. Esta película me gustó muchísimo, la sentí muy diferente a todas las demás películas de la saga, ya que rompen con el esquema tradicional en la cual veníamos, llevando a los Warren a ser como detectives, buscar pistas, reunir información, apoyar a la policía y todo con el fin de ayudar a este chico. Además, también es refrescante que no se luche precisamente con un demonio, sino con una persona quien invoca a la entidad, lo cual da mucho misterio en el proceso de conocer quién y por qué lo hacía.
Y algo que cabe resaltar, que durante toda la saga la química que hay entre los intérpretes de Ed y Lorraine es magistral. Por eso y por más razones, a esta película le daremos 5 crispetas de 5. ¿Cuál es el tuyo? Pero hey, no te vayas porque te traemos curiosas curiosidades. La película El Conjuro 3 fue dirigida por Michelle Chávez y estrenada el 26 de mayo del 2021. La película fue basada en una historia real extraída de titulares de periódicos de la época, del famoso caso El Diablo me obligó a hacerlo. Se centra en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos, en el cual se utilizó la posesión demoníaca como defensa legal. El equipo del Conjuro pensó que era la oportunidad perfecta para que Ed y Lorraine llevaran sus habilidades al límite, arriesgando sus vidas para demostrar la inocencia de los acusados y la existencia de fuerzas malignas. Para preparar su personaje, Arnie hizo una profunda investigación del caso. Leyó todas las publicaciones de prensa respecto al año en el que ocurrieron los hechos, en 1981. Incluso descubrió que habían destruido o se habían perdido las transcripciones del juicio, en las cuales se dejaban claros los testimonios que se habían dado, además que se revelaba la identidad de las personas que estaban presentes en la corte. Las escenas donde David se retuerce de manera increíble y dolorosa fue real, solo que fue interpretada por Esmeralda Gordon, una contorsionista profesional. Y luego, con edición, colocaron el rostro de David en el cuerpo de la contorsionista. Y bueno amigos, durante la película podemos encontrar muchas referencias con otras películas, como por ejemplo El Exorcista y El Resplandor, entre otras. Y bueno hermosos, antes de finalizar esta saga, queremos comentarles que esto aún no ha terminado, puesto que están en desarrollo 2 películas más. La primera es La Monja 2, la cual se estrenará presuntamente el 8 de septiembre del 2023, dirigida por Michelle Chávez. Y la segunda es El Hombre Torcido, personaje que conocimos en El Conjuro 2. Aún esta no tiene fecha de estreno. Y sí amigos, estamos muy emocionados con todo lo que se puede traer en este hermoso universo de los Warren. Si tienes alguna saga o película que te gustaría que trajéramos al canal, coméntanos. Y bueno gente, llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides apoyarnos con tu hermoso like, suscribiéndote y activando la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.